Bueno, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Schulman, psicólogo. Se me ha invitado a participar de la Ecoparty para hablar de aspectos vulnerables de la percepción humana en casos de phishing, porque parto de la hipótesis de que además de toda la estructura o la arquitectura informática que tiene que tener un ataque phishing para poder llevarse adelante, se sirve de aspectos vulnerables de la percepción humana para su éxito o su fracaso. Así que de alguna manera el atacante phishing armas de alguna manera su ataque, teniendo en cuenta la arquitectura humana y teniendo en cuenta las vulnerabilidades de esa arquitectura humana de la percepción para poder generar el engaño y para poder lograr el éxito del ataque. Bien, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de percepción humana, vamos a desglosarlo en algunos elementos propios de la misma y que quede claro de qué se habla cuando se habla de percepción. Bien, en primer término, proceso psíquico es un proceso psíquico inferior o primario. El ser humano tiene dos tipos o dos dimensiones de procesos psíquicos, están los inferiores o primarios y los secundarios o superiores. En este caso, la percepción corresponde con proceso psíquico inferior o primario, porque es un proceso que comparte con otras especies inferiores o animales, y aparte tiene que ver estrictamente con el bagaje genético o biológico que el ser humano trae desde el momento de su nacimiento. Y en este caso estamos hablando exclusivamente de los sentidos a través de los cuales el ser humano conoce el mundo. Por ejemplo, el olfato, el tacto, etcétera. El gusto. Entonces, además, como digo después, se puede ir complejizando con la evolución del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a través de la evolución del sujeto, del ser humano, del crecimiento, se va dando otra línea de desarrollo en el mismo que es paralela a la línea de desarrollo genética o biológica del ser humano que permite su desarrollo pleno. Estoy hablando de la línea de desarrollo cultural. Así que coexisten o confluyen en el desarrollo del ser humano dos líneas de desarrollo diferentes. Una es la biológica o genética y otra es la cultural, que es la que permite de alguna manera identificar las diferencias entre los distintos sujetos que viven en distintas culturas, distintos países, etc. Así que este tema de ir complejizando la percepción humana tiene que ver con toda la información que se va incorporando en el sujeto, con todas las experiencias que va incorporando y que cada vez va sofisticando su percepción y va haciéndola cada vez más compleja y puede resolver y puede identificar situaciones cada vez de manera mucho más satisfactoria y mucho más rápido. En tercer término, permite identificar el mundo externo con poca exposición al estímulo. Esto tiene que ver con lo que anticipaba previamente. A través de toda la incorporación de información, la percepción cada vez se va afinando y cada vez los estímulos, necesitamos, mejor dicho, menor exposición a estímulo para poder identificarlo. Como por ejemplo cuando alguien conoce a una persona, al principio le cuesta reconocer su rostro y con el paso del tiempo, ya con verlo desde lejos, con verlo cómo camina, con verlo con algún solo rasgo, digamos, de esa persona, puede identificarlo rápidamente. Decodifica la información que se percibe. Esta decodificación no solamente tiene que ver con toda la información que ingresa en el ser humano, o en el sistema del ser humano, o en el sistema cognitivo del ser humano, a través de los sentidos, insisto con esto, vista, gusto, tacto, olfato, etcétera, sino que también toda la información que se va aprendiendo en la experiencia y en el desarrollo permite ubicar esa información en distintos patrones cognitivos, que es el punto que sigue después. La información que se agrega a los patrones o estructuras cognitivas va complejizando la percepción. Por ejemplo, en el caso de un informático, cada vez que va aprendiendo una herramienta informática o un nuevo lenguaje de programación, los patrones cognitivos se van cambiando y la percepción que se va haciendo de esa información va a ser cada vez más distinta. Y un lego, por ejemplo, alguien que no sea informático, va a observar los mismos códigos, digamos, dentro de la misma pantalla y no va a tener sentido para esta persona. Por eso, toda esta información, de alguna manera, tiene que ver con el desarrollo cultural de cada sujeto y la percepción que se va a hacer de cada estímulo que se va percibiendo va a tener un sentido diferente para cada persona. ¿Por qué? Porque obviamente la percepción y los patrones cognitivos se van afinando exclusivamente para cada persona en particular.
En el caso de los informáticos podrán ver códigos que personas que no sean informáticas no van a ver seguramente el mismo código, pero no van a saber de qué se está hablando, o para qué sirve o para qué se usa. Bien, la experiencia la agiliza. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la experiencia el ser humano va agilizando la percepción, y va decodificando cada vez más rápido toda la información o todos los estímulos que se van percibiendo, y la experiencia también la corrompe. ¿Por qué? Porque el ser humano también, de alguna manera, viendo rápidamente un pequeño estímulo, cree que se está tratando de una estructura perceptiva de la que habitualmente percibe, pero probablemente no sea la misma. Y este es un gran problema de la percepción humana y del que se sirven los ataques phishing para poder ser exitosos. Bien, arquitectura de la percepción. De esto acá estamos hablando de cuáles son los elementos propiamente dichos que tiene que tener el proceso cognitivo, el proceso psicológico de percepción para que la misma pueda tener, para que la misma se dé, para que la misma pueda funcionar. Está fundada en dos componentes básicos, interrelacionados e interconectados en tensión constante. Por un lado, las sensaciones, que son los elementos perceptivos de todo tipo o estímulos externos, y por otro lado, los inputs internos del sujeto, que se dividen en necesidad, motivación, experiencia, circunstancias del momento o emociones. Bien, vamos con los primeros, con las sensaciones, con lo que de alguna manera ingresa desde el exterior al sujeto y que el sujeto va incorporando, el sujeto va decodificando, que el sujeto va introyectando dentro de su sistema perceptivo, de su sistema cognitivo, para poder percibir el mundo y para poder actuar en consecuencia. Toda respuesta interna a un estímulo externo que estimula los órganos perceptivos, genera una respuesta. Para esto se necesita un estímulo, el órgano perceptivo y una relación sensorial que produce la decodificación. Un estímulo que es algo que se percibe. Por ejemplo, un estímulo puede ser el frío, un estímulo puede ser el calor, un estímulo puede ser un pinchazo, un estímulo puede ser un objeto que se está viendo, un estímulo puede ser cualquier cosa. En este momento, el estímulo que está de alguna manera generando percepción visual en mí es la pantalla, que la estoy decodificando y puedo ver las letras y puedo saber las palabras que se forman, las ideas que se van generando, y puedo asignarle un sentido a todo eso. Una persona, por ejemplo, que desconozca de lo que es la psicología la psicología cognitiva de la percepción, puede leerlo, pero no atribuirle el mismo sentido que yo. Así que el estímulo es lo que se percibe. El órgano perceptivo es el órgano biológico, en este caso, o genético, del ser humano, que está siendo estimulado y que está generando la introducción de la información en los patrones cognitivos del ser humano. El oído, la vista, etc. Generalmente los órganos perceptivos no actúan de manera individual, sino que es un sistema de funcionamiento interrelacionado en todos los sentidos del ser humano, que son los que permiten decodificar la información, traducirla y generar el recuerdo eventualmente. Y dichos órganos también, como se decía previamente, están en constante tensión. Así que la información es compleja, porque tenemos información visual, información auditiva, información de movimiento, un montón de cosas. Un montón de información compleja que se introduce a través de un sistema complejo. Y una relación sensorial, en último término, que produce la decodificación de toda esa información. Así que todo esto genera la respuesta en el sujeto. Pero después no nos quedamos solamente acá con los estímulos externos. El sujeto es activo en la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que los estímulos no son bombardeos constantes, son que generan una introducción de información en el sujeto y el sujeto no la decodifica, o el sujeto no pone nada de sí en esa decodificación de la información y en esa introducción de la información, sino que el sujeto también es un ser individual único, con sus particularidades, con las situaciones por las que está atravesando en el momento en que está percibiendo, y que va a generar respuestas de acuerdo a todos estos elementos internos del sujeto, complejo, que va a diferir seguramente de las respuestas que pueda tener otro sujeto. Entonces tenemos, en primer término, como elementos internos del sujeto, los inputs internos, como se les llama, la necesidad, que es el reconocimiento de una carencia real o imaginada. Por ejemplo, el hambre. Seguramente la percepción de la comida va a cambiar respecto de si estamos saciados de alimento o bien si estamos con hambre. Por eso dicen que no hay que ir al supermercado cuando uno tiene hambre, porque
la respuesta perceptiva de todos los alimentos va a ser distinta respecto de si vamos a comprar al supermercado cuando ya tenemos la panza llena. Entonces se va a percibir la comida de una manera distinta. O sea, el elemento que se está percibiendo es el mismo, pero la respuesta y la decodificación de la información y cómo impacta en el sujeto va a ser diferente. Así que de acuerdo a la necesidad, vamos a tener un tratamiento cognitivo diferente, interno, respecto de la información que se está introduciendo. La motivación, en otro término, como input interno del sujeto, es el esfuerzo activo y voluntario por satisfacer o cubrir la necesidad. O sea, es lo que pone de sí el sujeto de manera voluntaria para cubrir la necesidad y para hacer en función de eso. Y la experiencia es el aprendizaje previo del sujeto que puede generar respuestas automáticas, aprendidas, involuntarias, entre otras, sofisticando o corrompiendo la percepción, que es lo que había dicho previamente cuando decía que la experiencia puede sofisticar o afinar la percepción, pero también puede corromperla. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia el sujeto va de alguna manera incorporando patrones de comportamiento que se pueden ir haciendo cada vez más automáticos sin esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, cuando alguien aprende a manejar, está atento a todos los estímulos que vienen del interior del vehículo para poder generar una respuesta positiva en el vehículo y manejarlo satisfactoriamente. Pero cuando uno va llevando ya bastante tiempo manejando, lo hace casi de manera automática, casi que ni se fija cuando pone la llave, cuando saca el pie del embrague, cuando pisa el acelerador, etc. Cada vez se va sofisticando esa conducta y la conducta se hace cada vez más automática. Lo mismo pasa cuando alguien aprende a andar en bicicleta, etc. Y obviamente la percepción que se tiene del elemento o de la conducta que se está llevando adelante, a través de la experiencia, si bien nos permite poder destinar recursos cognitivos a otra actividad mientras se está llevando adelante esa actividad, también genera un descuido en esa actividad. Bien, el sistema de respuesta humano que tenemos frente a todos los elementos perceptivos, a los elementos externos a los que nos vemos expuestos cotidianamente, desde que salimos de la casa hasta que volvemos y dentro de la casa también. Hay muchos sistemas de respuesta humano que se han ensayado de distintas disciplinas, muy, muy positivos todos, cada uno con la impronta que quiera darle, pero un sistema muy simple y la verdad que muy bien logrado, y explica muy bien cómo el sujeto responde a muchos estímulos, cómo el sujeto se conduce diariamente, es el sistema de respuesta humano de dos temas, que está desarrollado por Daniel Kahneman, un psicólogo estadounidense, israelí, etcétera, que es premio Nobel de Economía del año 2002, un neuropsicólogo, un tipo muy, muy serio, y que ha encontrado que los sistemas psicológicos que rigen la conducta son dos. Como dije previamente, sistema 1, sistema 2. Son dos sistemas que de alguna manera toman del funcionamiento del cerebro, toman el funcionamiento conductual del sujeto y le permiten de alguna manera desarrollarse plenamente durante su cotidianidad. El sistema 1 es el sistema de las reacciones rápidas e intuitivas, decisiones que se rigen en parte de nuestra vida. Es el piloto automático cognitivo. Por ejemplo, cuando hacemos un trayecto que estamos habituados, que vamos de la casa al trabajo, de la casa a un lugar que vamos actualmente, el sujeto no está atento a los estímulos del trayecto que tiene que llevar adelante, sino que prácticamente sabe dónde doblar, automáticamente sabe por qué puerta tiene que entrar, automáticamente ya sabe por dónde se tiene que conducir, porque de alguna manera el trayecto ese ya está tan incorporado que el sujeto pone en piloto automático el funcionamiento y el cerebro de alguna manera conduce la conducta, o conduce el comportamiento, y el sujeto tiene que hacer un esfuerzo cognitivo mínimo para poder llevar adelante esa actividad. Y de alguna manera el sujeto no registra que está haciendo eso. O como por ejemplo cuando se entra en alguna página que tiene que tener una clave y el sujeto está tan habituado a poner esa clave que ya casi ni piensa en la clave que está poniendo, etc. El sistema 2 es más complejo, el sistema 2 es más voluntario, a diferencia del sistema 1, que es rápido, que es intuitivo, que es involuntario.
El sistema 2 es todo el esfuerzo consciente, deliberado, de razonamiento y análisis que hace el sujeto para poder resolver un problema, para poder llevar adelante una actividad. Por ejemplo, cuando se hacen problemas matemáticos, cuando se practica el autocontrol, cuando se produce una tarea física muy demandante, que eventualmente sea la primera vez o una de las primeras veces que se realice. Este sistema es el que tiene que ver con el sistema que se pone en juego cuando se está dando una charla, por ejemplo, en este caso, cuando se lee un libro, cuando requiere un esfuerzo consciente y voluntario cognitivo muy grande la tarea, que se tiene que, de alguna manera, aislar del resto de los estímulos externos para poder focalizar toda la atención en lo que se está haciendo y llevar adelante la tarea o llevar adelante o encauzar todos los recursos cognitivos para cumplirla. El ejercicio constante del sistema 2 genera respuestas automáticas ejercidas en el sistema 1. Por ejemplo, yo estoy dando el ejemplo de la charla, pero si yo tuviera que dar esta charla una vez por mes, seguramente ya voy a agarrar, mi cerebro se va a encargar de encontrar como algunos canales cognitivos o canales neuronales o atajos neuronales cada vez más satisfactorios para mí, que me van a permitir no hacer tanto esfuerzo cognitivo en poder hilvanar las ideas y dar la charla cada vez más rápidamente, sin tanto esfuerzo, mejor dicho. Así que el sistema 2 es toda la voluntad y el sistema 1, perdón, es todas las respuestas automáticas que se puedan dar. Lo cual, de alguna manera, puede generar dificultades para el ser humano cuando se incorporan todas las tareas al sistema 1, pues se hacen automáticamente y el sujeto pierde, de alguna manera, el control consciente de su comportamiento y puede ser inducido a error. Y eso es lo que puede pasar en casos de phishing, por ejemplo, frente a tanto bombardeo de información a través de las redes sociales, a través de los mails, a través de mensajes, de lo que sea, el sujeto percibe de alguna manera, de una manera particular, que vamos a ver ahora cómo es que se percibe, cómo es que funciona la percepción humana respecto de algunos elementos a los que está siendo bombardeado el sujeto. Existe una escuela de percepción, una escuela psicológica, mejor dicho, cognitiva, que fue muy importante y que el día de hoy sigue, que nació en Alemania en la década de 1920 aproximadamente, que originalmente tuvo como finalidad identificar cómo era la percepción del sujeto, cuáles eran las leyes de la percepción del sujeto, y con el tiempo los aportes, mejor dicho, de esta escuela se fueron cada vez mutando o fueron migrando, mejor dicho, hacia otras disciplinas, como por ejemplo disciplinas que tienen que ver con el marketing, disciplinas que tienen que ver con la publicidad, disciplinas que tienen que ver con la propaganda política o con la propaganda en general, valiéndose de las leyes de la percepción que han podido identificar y que han generado un impacto muy positivo en el desarrollo de todas estas disciplinas, y la verdad que ha servido mucho y los aportes son muy bien reconocidos. Estos aportes o estas leyes son leyes, digamos, a través de las cuales se configura inconscientemente la información que se está percibiendo de las cosas, de los objetos, de los mensajes, etc. Son varias las leyes y las vamos a ver todas. Pero cuando el ser humano percibe gestalts, pues se llaman leyes de la percepción gestáltica. La escuela esta se llama la escuela de la Gestalt, que en alemán significa forma. Porque el ser humano identifica, si bien identifica elementos respecto de un objeto que se está percibiendo una forma también. Y lo que se impone es la forma, no los elementos. En un análisis más detallado, obviamente, se pueden identificar elementos, pero lo que estamos percibiendo son formas que ya tenemos incorporadas, y de las que, para un análisis más detallado, se tiene que hacer un esfuerzo cognitivo más importante. O sea, tenemos que utilizar el sistema 2, pero cuando se está percibiendo la Gestalt, se está percibiendo la forma o el objeto, se está percibiendo o está funcionando, mejor dicho, el sistema 1. Así que tenemos distintas leyes, de las que se sirve el phishing seguramente, probablemente sin saberlo, para poder activar sus ataques y para poder hacerlos exitosos. Ley de proximidad: los elementos que están a una distancia cercana suelen ser percibidos como un grupo o como un mismo objeto. Ley de semejanza: las figuras parecidas, ya sea por su tamaño, color o forma,
se suelen agrupar y percibir como una unidad. Y ley de continuidad. La mente tiende a seguir un patrón aunque éste haya desaparecido. Por ejemplo, una foto con punto de fuga, los elementos que aparecen en planos alejados se reconocen gracias a los que aparecen definidos en primer plano. Acá tenemos ejemplos de cada una de las leyes. Ley de proximidad, los elementos que están a una distancia cercana suelen ser percibidos como un grupo o como un mismo objeto. Tenemos, por ejemplo, acá en el primer grupo, 6 puntitos, de los cuales parece que tenemos tres grupos de puntitos. ¿Por qué? Porque tenemos grupitos de 2 que están más cerca entre sí y alejados respecto del resto. Principio de semejanza o ley de semejanza. Tenemos elementos en el primer término con líneas redondeadas, en el segundo término con líneas cuadradas, líneas rectas, mejor dicho, que forman ángulos rectos de 4 lados, y después tenemos todos triángulos. Entonces, de alguna manera, la mente, el ser humano, a través del sistema 1, tiende a identificar las semejanzas. En este caso, precisamente por cómo están configuradas las formas. Y después tenemos la ley de continuidad, que nos permite ver una línea, en realidad, en este caso, que tiene, o sea, es un grupo de pequeñas líneas que forman una línea más grande. Precisamente porque vemos continuidad de acuerdo a cómo está configurada esa gestalt o esa forma. Seguimos con otras leyes. Ley de simetría. Se basa en que nuestro cerebro percibe las imágenes simétricas como iguales y a la distancia como un solo elemento. Ley de cierre. La mente tiende a añadir los elementos que faltan para completar una figura que está incompleta. Ley de contraste. Los elementos que se diferencian y que son singulares tienden a destacar porque contrastan. Acá tenemos ejemplos de cada una de las leyes que acabamos de ver. Principio de simetría. Estamos viendo dos líneas que precisamente diferentes, pero precisamente notamos que son simétricas de alguna manera. Principio de cierre. Ahí estamos viendo, en realidad, una serie de pequeñas líneas discontinuas que formarían un círculo. Entonces, el sistema 1 nos hace ver un círculo ahí donde en realidad no existe. En realidad son un montón de líneas que están configuradas de una manera particular y que hay espacios en blanco entre cada una respecto de la otra, o de las otras. Pero bueno, a través del sistema 1 percibimos un círculo que está incompleto eventualmente, pero en realidad lo único que hay ahí es una serie de líneas y nada más. Y el principio de contraste acá, o ley de contraste, estamos viendo dos cuadrados donde parece que uno está por sobre el otro precisamente por la imagen o por el color que se está generando o que está generando ese efecto en nosotros. Y seguimos con el último grupo de leyes de la percepción gestáltica. La ley de figura-fondo. Nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes, pero se basa en la premisa de que no existe figura sin un fondo que la sustente. Esto lo vamos a ver bien con el ejemplo. Ley de la dirección común. La atención se centra donde se dirijan los elementos ubicados en la imagen, también se conoce como principio del destino común. Y ley de pregnancia. La mente es capaz de percibir formas incompletas o no del todo evidentes. Ley de figura-fondo. Entonces, ahí tenemos presuntamente una mariposa sobre un fondo de otro color. En realidad la imagen de la mariposa es tan sólida, tan fuerte, tan determinada, que nos genera, digamos, la idea de que está por sobre el resto y que es la figura central, y el fondo es el fondo que la sustenta. Cuando probablemente lo central que podría ser el fondo y no la figura. Esto de alguna manera sirve para, mejor dicho, a través de los engaños y a través de esta ley, a través de esta ley, los engaños o los engañantes se sirven para poder introducir un elemento que funciona como figura y poder pasar los elementos engañosos a través del fondo. De alguna manera desorienta a la percepción porque estamos viendo una imagen que se impone y estamos dejando de lado todos los estímulos perceptivos que estarían dentro del fondo de esa imagen que está sustentada. El principio de dirección, que habíamos visto previamente, y la ley de pregnancia, que es muy parecida a la ley de cierre, que acá estamos viendo de alguna manera un triángulo, presuntamente sostenido por 3 vértices, cuando en realidad el triángulo no existe. Son 3 vértices que están ubicados de esa manera y nos hace ver de alguna forma, nos engaña de alguna forma para percibir un triángulo que no está existiendo ahí. Bien, ahora vamos a entrar en cuestiones. Sabemos bastante de cómo funciona la percepción, sabemos bastante de que el ser humano es bastante manejable, por decirlo de alguna manera,
y puede no estar atento a todos los estímulos que está siendo bombardeado, puede de alguna manera ser engañado, puede ver de manera distorsionada, puede percibir, mejor dicho, de manera distorsionada. O sea que estamos hablando de la percepción. Este es un libro que recomiendo bastante, muy interesante, de Ariel Torres, que es un periodista dedicado a temas de informática. Lo llama Hackearán tu mente. Y tiene, además de todos los capítulos que tiene, yo rescato dos ideas muy importantes que tiene este libro. En primer lugar, las pantallas hoy en día son todo lo que vemos en una pantalla es un código. Un código que es replicable. Es una ilusión lo que vemos en la pantalla. Cuando estamos viendo acá, por ejemplo, la tapa de este libro, en realidad no estamos viendo la tapa de este libro, sino que estamos viendo una imagen que replica lo que está traducido, lo que está impreso, mejor dicho, en la tapa del libro. Pero esa imagen es un código. Esta imagen que vemos acá es un código que se puede copiar y se puede pegar en cualquier otro dispositivo, en cualquier otra presentación, etc. Y es más fácil, también plantea este autor, es más fácil hackear a una persona que a una computadora. ¿Por qué? Porque la persona es vulnerable. Existen, obviamente, dispositivos para hackear computadoras. No voy a hablar acá de eso porque no es mi especialidad. Pero sí mi especialidad, la psiquis humana. Y doy fe, y estamos viendo acá, que la percepción humana tiene sus baches, que la percepción humana tiene sus particularidades que la hacen de alguna manera vulnerable para todo el bombardeo de información y que de alguna manera es más fácil poder entrar a una computadora a través de su usuario que a través de la propia computadora. Por eso, ¿cuál es el virus más potente? Y la persona usuaria. Siempre se dice que el peor virus está entre el teclado, o mejor dicho, entre el escritorio y la silla. El ser humano, porque el ser humano muchas veces es el que comete los errores, el que de alguna manera, a través de las emociones, ya vimos que las emociones son uno de los elementos de la arquitectura de la percepción, termina tomando una decisión negativa y termina siendo blanco, termina siendo de alguna manera objeto de un ataque phishing. Vamos a complejizar un poquitito más, teniendo, digamos, esto como base, lo previo, esta cuestión de todos los baches, no mejor dicho, lo poco consciente que a veces es la percepción, o el poco esfuerzo cognitivo voluntario que traduce el ser humano en los objetos que está percibiendo, con todas las leyes que acabamos de ver de la Gestalt, que son leyes que de alguna manera nos generan engaños a la mente, o trampas a la mente, también tenemos los sesgos perceptivos. Los sesgos perceptivos son limitaciones. Existen muchísimos sesgos perceptivos en el ser humano, no son patológicos, sino que es cómo funciona la percepción humana y cómo genera limitaciones en la percepción que nos hacen de alguna manera tergiversar lo que estamos percibiendo. Y obviamente actuar en consecuencia con información errónea. ¿Cuáles son las particularidades de estos sesgos, de estas limitaciones? Son inconscientes, no nos damos cuenta. Son involuntarios, no nos damos cuenta que lo estamos aplicando. Son rápidos, o sea que nos pasan por arriba, por decirlo de alguna manera. Rápidamente es más rápida el funcionamiento de este sesgo que la conciencia perceptiva. Y nos condicionan sin darnos cuenta. O sea que el ser humano los utiliza de alguna manera, o mejor dicho, los sesgos se sirven del ser humano para funcionar. Yo aislé varios de todos estos sesgos, hay muchos más, hay muchísimos más, insisto con esto, y en psicología cognitiva se han aislado, se han identificado, mejor dicho, un montón de sesgos, pero yo aislé los más importantes que operan cuando el ataque phishing es exitoso o cuando de alguna manera la persona es vulnerable frente al ataque phishing, o los que generan mayor vulnerabilidad en las personas. Y en definitiva generan que el ataque phishing termine por tener un destino exitoso para el atacante, ¿no? y negativo para la víctima. Bien, ¿cuáles son los sesgos que yo identifiqué como más importantes a tener en cuenta en los ataques phishing? Ceguera por falta de atención. Este sesgo cognitivo es consecuencia de un error de atención y consiste en no tener en cuenta aquello que sucede cuando estamos concentrados en una cosa determinada y no vemos nada de lo que sucede alrededor.
Yo todo este tiempo estuve cegado respecto de la atención. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de lo que veo en la pantalla, estoy pendiente de la camarita de la computadora, estoy pendiente de la sed que estoy teniendo, pero no percibo lo que está pasando acá alrededor mío. Es lo que pasa cuando alguien está enfrascado en alguna tarea y no percibe todo lo que pasa alrededor de esa persona. O cuando se le pide que perciba un elemento muy, muy puntual y la persona deja de lado todo lo que está percibiendo, mejor dicho, todo lo que está sucediendo respecto en derredor de ese elemento. Hay un experimento muy, muy conocido que ha generado un montón de investigaciones en el campo de la psicología cognitiva, que es el del gorila invisible, que después lo pueden ver, está en internet, en Google, en YouTube, perdón, lo pueden encontrar. Se le pide a una persona que, o sea, se dispone una fila de personas de 5 o 6 más o menos, que empiezan a pasarse, se ponen en ronda y empiezan a pasarse la pelota, y se le pide a la persona que observa al grupo que cuente cuántos pases hacen las personas que están vestidas de determinado color. Por ejemplo, el color rojo. Entonces la persona focaliza su atención consciente, empieza a funcionar el sistema 2 del sujeto, contando cuántos pases de pelota hacen las personas esas, y hay otras personas obviamente que tienen otro color, pero otro color de ropa. Pero en el medio largan una persona vestida de gorila que pasa por la pantalla, que se presenta, etcétera, que hace algunas monerías y después se va. Y después cuando termina el experimento se le pide a la persona que se le pregunta si vio el gorila. Y en muchísimos casos, la gran mayoría dicen que no vieron ningún gorila, que le están mintiendo, etcétera. Vuelven a ver el video, atentos ahora al probable gorila que aparezca y evidentemente aparece el gorila. Se vuelven a ver el mismo video. Entonces, ¿qué pasó? De alguna manera el foco de atención se corrió y pueden ver el gorila, pueden ver otros elementos que obviamente no habían visto cuando se les había pedido una tarea puntual que había implicado un esfuerzo consciente voluntario sobre la percepción de determinados elementos y tener que llevar cuenta de ello. Así que el ser humano obviamente no puede atender a todos los estímulos a los que se ve sometido diariamente. O sea que percibimos muy poco de todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos terminamos acordando cada vez menos de eso cuando termina el día. Así que la ceguera por falta de atención es un sesgo muy potente, que genera muchas limitaciones en la percepción humana y que obviamente si no se atienden de la manera en que se debe todas las tareas que requieren un esfuerzo cognitivo muy grande, se pueden cometer muchos errores. Bien, tenemos otro sesgo que es el sesgo de la observación selectiva. Se trata de pensar o reflexionar sobre algo en función de aquello que consideramos importante o de acuerdo a las circunstancias actuales que se están atravesando. O sea que se percibe solamente lo que se está considerando importante en el momento. Es muy parecido al sesgo por falta de atención. En este caso, se deja de lado solamente lo que la persona considera importante en el momento actual y se está dejando de lado todo lo que considera no importante. Y el efecto de encuadre, que también es un sesgo muy habitual. Se tratan de establecer conclusiones en virtud de cómo se presenta la información. Unos mismos datos pueden llevar a pensar a una persona una cosa en función de cómo sea transmitida esa información. En política, en los medios de comunicación, etcétera, se utiliza bastante. Así que la persona, de alguna manera, de acuerdo a cómo se le presenta la información, tomará decisiones. Y si esa información está presentada de una manera muy particular, las decisiones a las que pueda ser inducida para tomar la persona pueden ser negativas para la misma. Así que es el efecto del encuadre. Estos sesgos son los más habituales en los casos de phishing, por cómo se presenta la información, por la falta de atención que le está prestando la persona a otros elementos que existen en el ataque phishing, pero que la persona no está percibiendo, y porque obviamente selecciona de todo ese bombardeo de información lo que considera más importante. Si a eso le agregamos, todo lo que tiene que ver con el sistema 1, si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con las motivaciones, si a eso le agregamos todas las circunstancias personales que el sujeto está atravesando en ese momento en que el ataque phishing le llega al celular, a la computadora, al dispositivo que sea, el sujeto puede cometer un error fatal y puede ser víctima de un ataque phishing. ¿Cuál es la arquitectura básica de un ataque phishing teniendo en cuenta, digamos, la arquitectura de la percepción humana, teniendo en cuenta
cómo funciona el sujeto respecto de la percepción y cómo funciona respecto de la toma de decisiones. En primer término, la llegada de la información. Le llega cierta información a la persona. De el banco, de Mercado Libre, de donde sea, y que le está transmitiendo un mensaje que puede ser un mensaje que se le cerró la cuenta, que tiene que revalidar los datos, que pueden ser que la tarjeta de crédito ya no le funciona, que tiene que revalidarla, un montón. Pueden ser muchísimos los mensajes que le pueden llegar a la persona, por la vía que sea. Se percibe como gestalt y con sesgos limitantes esa información que llega. Nosotros vemos, por ejemplo, el logo de Mercado Libre y ya sabemos que estamos hablando de Mercado Libre. Vemos el logo de Mercado Pago y ya sabemos que estamos hablando de Mercado Pago. Vemos el logo de determinado banco, que es el banco en donde tenemos cuenta con el cual operamos, y ya sabemos que se está hablando de ese banco. Así que la percepción como gestalt puede ser negativa para el sujeto y de hecho en muchos casos es negativa. Nosotros pensamos de que nos está llegando publicidad oficial de algo cuando en realidad puede ser algo generado por un atacante phishing. Circunstancias actuales que atraviesa el sujeto que lo percibe. Y sí, el sujeto puede estar caminando por la calle, el sujeto puede estar cómodo en la casa mirando una serie, puede estar saliendo de la ducha, puede estar entredormido, puede estar en un montón de situaciones que pueden generarle vulnerabilidades al sujeto. Más si está en un día cansado, si está atravesando un momento emocional negativo, etc. Entonces el sujeto de alguna manera puede ser más vulnerable de acuerdo a las circunstancias que está atravesando en el momento en que percibe esa información. Bien, emociones que afloran durante la información percibida, miedo, ansiedad, etcétera, que le hacen tomar o que llegamos a una toma de decisiones o al momento de la toma de decisiones, una decisión errónea que se toma respecto a toda esa información, con todo el bagaje previo de elementos que estamos viendo respecto de la arquitectura básica del ataque phishing, y tenemos por ende un ataque phishing exitoso, o sea, lograr la máxima vulnerabilidad de la persona para que el ataque sea exitoso y poder robarle los elementos, la información, etcétera, que se pretende borrar. Bueno, eso es todo, ha sido un placer enorme, muchas gracias por ver la presentación, seguramente vamos a tener un momentito para algunas consultas, así que de mi parte agradecer la invitación, que es la primera vez que me toca hablar de estos temas, he hablado en otros ámbitos, ¿no? Pero es la primera vez que me toca hablar de funciones cognitivas respecto de ataques informáticos, así que ha sido un desafío para mí y espero haberlo sorteado satisfactoriamente. Y bueno, y espero haber tenido un buen intercambio entre mi sistema 1 y mi sistema 2 mientras estuve dando esta charla. Muchas gracias.